¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas, en este tutorial vamos a terminar con la realización de los elfos. Van a quedar preciosos. Espero que ya hayan avanzado hasta ahorita. Vamos a terminar ya en este tutorial. Miren qué preciosa quedó, amigas. Véanla ustedes, qué bonita, qué hermosa, qué hermosa. Miren, así quedó de preciosa nuestra elfita. Vean qué bonitos suenan los cascabeles de sus zapatitos. Vamos a ponerla aquí mientras les muestro al hermanito elfo. Miren qué precioso, amigas. Se le ve maravilloso su overol, ¿a poco no? Miren, están preciosos, preciosos, amigas. Ojalá se animen a realizarlos, pues muchas, casi todo el elfo y la elfa se hacen igual, solo tienen pequeños detalles para distinguirlo entre el niño y la niña, así es que pues yo creo que no se les va a dificultar hacer la parejita. Muy bien, como siempre les pido de favor que se suscriban al canal, den like, activen la campanita de notificaciones, que compartan y comenten. Amigas, en este momento mientras les sigo platicando, den like. No les cuesta más que poner, mientras aquí platicamos, pongan su dedito abajito de su dispositivo, van a ver una manita con el pulgar hacia arriba. Toquen ese pulgar y eso es suficiente para dar un gran apoyo al canal. Muy bien, quiero invitarlas también a formar parte de mis redes sociales. Allí vamos a poder estar en un contacto más directo, podrán enviarme fotografías de sus proyectos. Siempre estoy al pendiente de ustedes con sus dudas, comentarios, sugerencias, tanto aquí en YouTube. Me mandan ustedes comentarios, dudas, siempre estoy al pendiente, al igual que en mis redes sociales. Muy bien, en Facebook pueden encontrarnos como Cometa Crochet. En Instagram, cometa-shop-mx y en TikTok, Cometa Crochet, TikTok, Cometa Crochet. Muy bien, amigas, pues eso es todo por ahora. Vamos a dar comienzo a este que es el último tutorial para terminar a nuestros elfos. Amigas, ya nos faltan muy poquitos detalles para terminar a nuestros elfos. Vamos a hacer los tirantes y a colocar los botoncitos, amigas. Miren, si ustedes recuerdan, esta parte de la ropa de los elfos quedó exactamente igual, del elfo y de la elfa quedó exactamente igual. Así es que vamos a hacer lo mismo en ambos. Ubiquen los hombros de cada elfo, miren, de esta manera, con una aguja o a vista, si así no les cuesta trabajo. Bueno, ubican el hombro y a esa altura van a colocar los botones. Los botones, ya vimos en el alistando materiales de qué medidas son. Pues yo le puse estos blancos, yo creo que verdes se verían bonitos, de esos tipos de madera también. En fin, ustedes ya pueden decidir qué tipo de botones van a utilizar. Tomen su hebra de color rojo y van a hacer un nudo, amigas. Y dentro de ese nudo vamos a realizar 20 cadenas. Muy bien, voy a realizarlas y regreso con ustedes. Aquí ya realicé las cadenas, vean. Voy a hacer otras 3 más. Esas 3 nos van a servir solamente para subir la labor porque vamos a trabajar ahorita en puntos altos. Muy bien. Aquí ya realicé mis 3 cadenas, engancho la hebra y me salto estas 3 últimas cadenas y me regreso haciendo 20 puntos altos. Muy bien. Voy a terminar de realizarlos, amigas, así hasta que tengamos la última cadena. Vamos a tener esto, al final hacen una cadena para fijar, aprietan fuerte y dejan hebra que les alcance para ensartar su aguja lanera y coser los tirantes a la ropita de los elfos. Miren, aquí yo ya coloqué uno. A la altura del hombro van a colocar el tirante, vean.
a la altura del hombro. Y vamos a empezar a dar puntaditas. Nos va a resultar muy fácil porque si recuerdan dejamos bucles traseros a esta altura del cuerpecito, que fue donde cosimos también el vestido. Así es que en esos mismos buclecitos, vean, aquí vamos a comenzar a dar puntaditas hasta haber cosido los tirantitos. Si necesitan ayudarse de un alfiler para que no se les mueva, está muy bien, amigas. Entonces ya entré en el buclecito, ahora voy a pasarme al tirante. Muy bien, vamos al siguiente punto. Y ahora un punto en el tirante. Muy bien, 3, 4 puntaditas, ¿está bien, amigas? Hasta que quede bien fijo, que no quede flojo ni de un lado ni del otro, porque a veces nos queda flojito y se ve feo. Si es así, pues ya nada más le dan otra puntadita en la esquinita y eso es todo. Y miren, aquí al final ya nada más dan un nudo, otro nudo con esas dos cintitas y vamos a cortar y perder hacia la parte interna del vestidito o la ropa del elfo. Miren, y ya simplemente, como hicimos puntos altos, no se nos va a dificultar para nada abrochar. A mí me gusta que quede ese pedacito como que el tirante un poquitito más largo. Me gusta que quede este pedacito aquí abajo, vean. Pero si a ustedes no les gusta, pues hagan unas 3 cadenas menos para que les quede más pequeño. A mí me gusta que quede así, un poquitito más largo. Lo mismo, exactamente lo mismo vamos a hacer con el elfo, vean, lo mismo. Muy bien, vamos ahora a realizar el cabello de la elfita. Miren, amigas, para cortar el cabello yo utilicé mi teléfono celular. Las hebras de cabello me quedaron de 24 centímetros. Si ustedes quieren que queden sus trencitas más largas, pues pueden cortarlas de 28, de 30. Ahí sí depende del tamaño que quieran ustedes sus trenzas. A mí me gustó que quedaran de este tamaño, pero eso ya depende del gusto de cada quien. Entonces pueden utilizar, dependiendo del tamaño, un cartón, alguna libreta, alguna superficie que le esté un tanto gruesa para que no les cueste trabajo hacer esto que yo estoy haciendo. Van a empezar a dar vueltas, vueltas, vueltas de esta forma y la sugerencia es que corten de a poquitas hebras, no vayan a cortar demasiadas para que no se les vaya a echar a perder su material, amigas. Muy bien, una vez que hayan cortado unas pocas, en la parte de abajo van a cortar. Aquí vean, aquí van a cortar, amigas. Es que yo estoy utilizando un poquito de material que tenía ahí sobrante. Del pelo me sobró un poquito y es por eso que estoy utilizando. Pues hay que aprovechar al máximo los materiales que tenemos, ¿no creen? Muy bien. Van a ir cortando de a poquito, ¿por qué? Pues para que no vaya, si cortan mucho, 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 corren el riesgo de que les sobre cabello y se vaya a desperdiciar. Entonces, miren, yo ya coloqué la mitad de aquel lado, pero quiero mostrarles cómo vamos a colocar las del otro lado. Detrás de la orejita, como a la mitad de la orejita más o menos, miren, más o menos a la mitad, si quieren un poquitito más. Miren, yo creo que allí es la mitad de la orejita. Ahí introduzco mi crochet. Voy a tomar 2 hebras juntas, 2 hebras al mismo tiempo y las voy a doblar exactamente a la mitad, vean. Así, bien acomodaditas y las vamos a doblar a la mitad. Muy bien, entonces en este extremo van a tomar las 2 hebras de esta forma, ven. Van a enganchar en la aguja y van a hacer esto, en el crochet, perdón, y van a hacer esto, miren. ¿Vieron? Vamos a hacerlo nuevamente. Toman 2 hebras juntas, vamos a colocar otra vez en el siguiente punto. Se van a ir así punto por punto en toda esta parte baja del pelito de nuestra elfa. Las colocan las 2 hebras juntas. Van a doblar las otras 2 extremos que queden junto con los 4 extremos juntos y van a hacer esto, vean. Entonces introducen su crochet en el siguiente punto, toman las 2 hebras,
también pueden anudar con la mano, miren, así, con el crochet o con la mano, como se les facilite más. Aprietan bien, bien, bien y van a colocar 2 hebras en cada uno de los puntos. Muy bien, voy a realizar eso, amigas, y regreso. Ya terminé, vean, van a dividir a la mitad el pelito, la mitad de la cabecita, y van a hacer una trenza de cada lado. Vean, aquí ya hice la que está de mi lado derecho. Dividan en 3 las hebras que tienen aquí. Miren, de esta forma las van a dividir en 3 y van a comenzar a trenzar. Voy a voltear a la muñequita, bueno, más bien ya la volteé para que la trenza vaya como que haciéndose hacia la parte de enfrente de mi muñequita. Vean, vamos a tratar de que se vaya ubicando la trencita hacia adelante. Y así vamos a hacer uno para la derecha y uno para la izquierda. ¿Ven? Hacia la derecha, hacia la izquierda. Muy bien, así hasta terminar de formar la trencita. Si ustedes hicieron hebras más largas, pues obviamente va a quedar la trenza más grande. Esto ya es a gusto de cada quien, se ve bonita de todas maneras. Cuando hayan terminado aquí de trenzar, ahí trencen lo más que puedan, van a tomar una de las mismas hebritas que cortamos para hacer las trenzas, bueno, para hacer el cabellito, y con esa vamos a atar. Si ustedes quieren poner aquí algún tipo de listón, algo que resalte, yo creo que se vería muy, muy bonita también, amigas. Esto sí, ya echen a volar su imaginación y adelante. Por ahí vi en un comentario que me llegó en el Facebook alguien que dijo que la quería hacer sin orejas. Ya no sería elfo, ya sería un muñequito y una muñequita, pero también se vería precioso. Ya nada más le ponen por ahí orejitas. Tengo varios tutoriales de cómo se hacen las orejitas. Búsquenlos por allí y van a ver. También ya no serían elfos, ya serían muñecos, pero se vería muy bonito también si no quieren ponerle las orejas de elfo. Muy bien, les repito, con una misma hebra con las que hicimos el cabellito atan, o con lo que ustedes decidan, y aquí al final acomodan bien el cabellito. Si tienen un peine, un cepillo por ahí, lo cepillan suavecito para que no se vaya a deshacer la hebra, y cortan para que quede bien parejito el cabellito y se vea mucho mejor, para darle una vista muy bonita. Y así es como quedaría el cabellito de la elfa. Obviamente al elfo no necesitamos ponerle trenzas. Muy bien, así va quedando. Vamos a hacer ahora los gorros. Miren, para hacer los gorros van a tomar ustedes hebra del color que más les guste. Puede ser verde, blanca o roja, que son los colores que estamos utilizando para nuestros elfos. Van a realizar 70 cadenas, y una vez que tengan esas 70 cadenas van a hacer lo que vieron en la imagen, amigas. Con mucho cuidado van a cerrarla como en una especie de círculo, teniendo mucho cuidado de que no se les vaya a torcer. Entonces, ubicamos el primer punto, el primero que hicimos, la primera cadena que hicimos, y vamos a hacer ahí un punto deslizado y levantamos con 3 cadenas. Estas 3 cadenas solo nos van a servir para subir la labor, y vamos a comenzar haciendo 70 puntos altos. Un punto alto en cada una de las cadenas que realizamos. Muy bien, una vez que hicieron eso, se van a ir al primer punto que hicimos. Muy bien, ya sabemos lo que hacemos aquí. Hacemos un punto deslizado, levantamos con 3 cadenas, y en la vuelta 2 vamos a hacer 70 puntos altos. Ya saben, punto deslizado, levantamos con 3 cadenas, y en la vuelta 3 también vamos a hacer 70 puntos altos, pero esta vez vamos a trabajar solo en el bucle delantero. Vean. Aquí vieron cómo solo tomé el buclecito delantero y hago mi punto alto. Engancho solo bucle delantero y hago mi punto alto. Nuevamente engancho. Esto sería tomar el punto completo, pero no vamos a hacer eso. Solo el bucle delantero, ¿ven? Y hacemos nuestro punto alto. Voy a hacer los 70 puntos. Muy bien, aquí ya terminé en la vuelta 4, ya trabajando en bucles normales. Vamos a hacer también 70
puntos altos, amigas, ya en bucles normales. Muy bien, vamos a realizarlos y seguimos adelante con la realización del gorrito. Muy bien, en la vuelta número 5 vamos a hacer un cambio de color a color blanco y en bucles normales vamos a hacer otra vez 70 puntos altos. No corten la hebra de color verde porque la vamos a estar utilizando constantemente. Vayan perdiendo la hebra de color blanco que nos va quedando aquí. Miren, ese punto que trabajamos en bucle delantero nos va a permitir que se doble de esta manera el gorrito con mucha facilidad. Vean, así, por eso trabajamos esa vuelta en bucle delantero. Muy bien, pero esto lo vamos a ver más adelante. Por ahora vamos a realizar nuestra vuelta 5 y vemos que sigue. Vamos a hacer ahora un cambio de color a color verde. Recuerden que vamos a hacer una vuelta en color blanco, otra vuelta en color verde. Una en blanco, una en verde o de los colores que hayan ustedes decidido elegir, pero en cada vuelta van a ir cambiando de color. Por eso no corten ni el blanco ni el verde. Muy bien, en la vuelta 6 vamos a hacer 5 puntos altos. Aquí los estoy realizando porque vamos a comenzar a hacer disminuciones y quiero decirles cómo vamos a hacer las disminuciones. Muy bien, una vez que hayan hecho los 5 puntos altos, van a hacer lo siguiente. Enganchan su hebra normalmente y van a entrar solo en el bucle delantero del siguiente punto. Después entran en el bucle delantero del siguiente punto, enganchan, sacan y aquí ya hacen su punto alto. Así serían las disminuciones. Van a hacer esto durante toda la vuelta. 5 puntos altos y una disminución, terminando la vuelta con 60 puntos. Muy bien, cambiamos a color blanco y vamos a hacer en la vuelta 7 un punto alto en cada punto, terminando la vuelta con 60 puntos. Vuelta 8, color verde, 4 puntos altos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 50 puntos. Vuelta 9, un punto en cada punto, terminando la vuelta 9 con 50 puntos. Vayan cambiando el color en cada vuelta, por favor. En la vuelta 10 haremos 3 puntos altos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 40 puntos, y de las vueltas 11 a la 14, un punto en cada punto, terminando la vuelta con 40 puntos altos. Vuelta 15, 2 puntos altos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos, y de las vueltas 16 a la 19, un punto en cada punto, terminando la vuelta 19 con 30 puntos altos. Vuelta 20, 3 puntos altos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos altos, y en las vueltas 21 y 22 haremos un punto alto en cada punto, terminando la vuelta 22 con 24 puntos. Muy bien, en la vuelta 23, 2 puntos altos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos, y vueltas 24 a la 26, un punto alto en cada punto alto, terminando la vuelta 26 con 18 puntos altos. Es así como estaríamos terminando el gorro. Al final hacen un punto deslizado, cadena para fijar y dejan hebra suficiente para perder esa hebra por dentro del gorro. Vamos a realizarlo. Así es como nos estaría quedando finalizado el gorro, amigas. Está súper bonito, se hace bien rápido, ¿a poco no? Miren, aquí es donde se nota inmediatamente donde terminamos cada vuelta. Vamos a hacer el doblez para que nos quede a la mitad, ahí el inicio y final de cada vuelta, y vamos a hacer lo siguiente. Miren, yo de color verde hice 60 cadenas. Ustedes pueden hacer estas cadenas del color que quieran, dependiendo del gorro. Por ejemplo, aquí las pueden hacer en blanco, y si están haciendo el gorro rojo, pueden poner esa cintita que vamos a hacer, esas cadenas en blanco o en rojo. Les repito, pueden hacer las combinaciones que ustedes deseen. Vayan haciendo esas cadenas y les digo qué vamos a hacer.
Miren, ya que tengan las cadenas, las vamos a ensartar. Van a dejar hebra larga, al final de las cadenas una hebra suficientemente larga para poder ensartar en nuestra aguja. Utilizo este tipo de agujas, vayan ubicando la mitad y van a ir introduciendo de la manera que ven en la imagen. Utilizo este tipo de aguja porque vamos a hacer lo que están viendo. Miren, aquí en la segunda, no en la última, en la penúltima vuelta, lo vamos a ir metiendo así. Este tipo de agujas nos ayudan mucho a hacer esa labor, porque si usamos la aguja lanera, podemos, como tiene mucha punta, tal vez se nos dificulte un poco, pero también lo pueden hacer con la aguja lanera teniendo mucho cuidado. Estas agujas de plástico son muy baratas y la mayoría de nosotras tenemos, así es que utilicen lo que quieran, amigas. Pero sí, repito, si van a usar la aguja lanera, tengan mucho cuidado de que no se les vaya a introducir en ninguna hebrita. Si no, les va a costar mucho, mucho trabajo. Muy bien, entonces vamos a ir entrelazando así entre los puntos. Miren, paso en este y luego en este. Y aquí ya terminé. Al final van a ustedes a poner cada punta que nos quede a la misma altura, donde de las dos puntas de la cadena, vean, permítanme un segundito, me quedó una más larga que la otra, entonces voy a recorrer un poquitito la que me quedó más larga. Lo que yo intento aquí es que ambas me queden del mismo tamaño, así, las tomo juntitas y empiezo a jalar, a jalar, a jalar. Muy bien. Aquí al final aprietan fuerte y van a hacer un nudo y después un moñito. Si esta parte quieren que les quede un poquito más larga estas dos vueltas finales, pues pueden hacer otra vuelta más, una vuelta más. Al final del gorro ya les va a quedar un poco más grande esa punta del gorro. Aquí simplemente anudamos, apretamos bien, bien, bien fuerte y hacemos un moñito. En otras partes, en algunas partes les dicen lazo. Aquí en México le decimos moño. Vamos a tratar de que quede bien acomodadito, que se vea bonito, que las dos puntas que quedan por la parte de abajo queden hasta donde sea posible del mismo tamaño. Recuerden que los detalles son muy, muy importantes. Vamos a cortar estas hebras que nos sobran al tamaño que ustedes decidan. Incluso podrían introducir en esas puntas, en lugar del cascabel que vamos a poner ahorita, pueden poner si quieren unas bolitas, unas bolitas que queden en las puntas de las cadenas. Yo preferí poner un cascabel. Si recuerdan, en el primer tutorial, si no lo han visto, vayan a verlo. Ahí tenemos la lista de materiales. Vamos a usar el cascabel más pequeño. En la lista de materiales yo les pedí cascabeles de dos tamaños. Miren, este sería el grande y este sería el pequeño. De todas maneras, si ustedes prefieren poner el grande aquí, está bien, eso es a gusto de cada quien. A mí me gustó más poner el más pequeño. Repito, en la lista de materiales, allí está todo lo que ocupamos. Yo estoy utilizando hilo para coser. Quizás debí usar hilo verde, ¿verdad? Pueden, si quieren ustedes, al mismo material que están utilizando, como en este caso marca Sinfonía, pues pueden separar una hebrita y con ese coser. Como es cascabel pequeño, tiene que ser aguja para coser porque la aguja lanera no va a entrar en el orificio. Si le van a poner el cascabel grande, sin problema. Para colocarlo, amigas, van a hacer el doblez que habíamos visto cuando comenzamos a hacer el gorro. Miren, esto le va a dar una vista más bonita al gorrito. Lo acomodan muy bien, amigas. Recuerdan que trabajamos en bucle delantero. Este es el que nos permite que este doblez quede así. Perfecto. Entonces, vamos otra vez a ubicar aquí donde inició y terminó cada vuelta. Y vamos a poner el gorro hacia un lado, hacia el lado que ustedes quieran. El punto es que ahorita que doblemos el gorro, no se ve, vamos a hacer un doblez y que ese doblez quede escondido allí en donde, precisamente en donde vamos a hacer el doblez para que no se note. Muy bien, miren, vamos aquí a doblar. Se lo colocan muy bien. Si quieren, pueden ir colocando aquí alfileres
en todo el contorno del gorrito para que no se les mueva. De todas maneras lo vamos a coser, pero si quieren... ¡Ay, mi lámpara! Mi aro de luz. Miren, aquí vamos a ir colocando alfileres en todo el contorno del gorrito para que no se mueva y no sea más fácil en un momento que vayamos a coser el gorro y al momento de hacer el doblez que les estaba comentando. Muy bien. Aquí por debajo del doblez, ahí es donde vamos a poner los alfileres. Muy bien, una vez que haya quedado bien con los alfileres, vamos a dar un doblez de esta forma. Muy bien. Como ven, la unión de cada vuelta se va a quedar ahí perdida hacia adentro y por debajo vamos a dar unas puntaditas. Aquí vamos a dar unas puntaditas, amigas, para que quede fijo así hacia abajo. Y aquí a esta altura, exactamente arribita de donde trabajamos en bucle trasero, aquí vean, aquí es donde vamos a dar las puntaditas para coser a la cabeza. No las aprieten mucho para que no se noten. Muy bien, aquí es donde vamos a coser, amigas. De la misma manera van a hacer el gorro del elfo. Los dos gorros se hacen exactamente igual. Ya ustedes van a decidir los tonos en los que van a tejer cada gorro. Pueden ustedes decidir hacer los dos elfos de los mismos colores o ir intercambiando los colores. Aquí miren, es lo importante que esa unión de cada vuelta quede perdida allá adentro. Y también que el cascabel quede bien ubicado para que se vea bonito al momento de hacer el doblez. Vamos a hacer un detalle, amigas, aquí en el overol del elfo. Va algo similar a lo que hicimos en el gorro, vamos a hacer aquí en cada piernita. Si a ustedes les gusta así, pueden omitir este paso. Miren, yo lo que hice, lo mismo que hicimos aquí arriba, hice 70 cadenas. Miren, aquí vamos a hacer un poquito más, 70 cadenas y... van a tomar el overol de esta forma, tratando de ubicar la mitad, a la parte de aquí lateral, la mitad, y vamos a comenzar a entrelazar en la penúltima vuelta. Así miren, en un punto sí y un punto no, un punto sí y un punto no. Igualmente aquí pueden hacer estas cadenas en verde, en blanco, en rojo, el color que ustedes quieran, amigas. Y van a empezar a entrelazar de esta forma. Entrelazan unos 3-4 puntitos y tratan de acomodar lo más que se pueda y lo van metiendo. Al final que les sobre ahí unos, no sé, 10 centímetros o menos. De todas maneras al final los vamos a acomodar, y vamos a ir entrelazando así hasta volver a donde iniciamos, hasta acá. Miren, aquí ya llegué al final. Lo que voy a hacer es, igual que en el gorro, vamos a tratar de unir las dos puntas para que al final nos queden parejitas. Y jalan. Traten de que el como plisadito que vamos a lograr al momento de jalar quede bien distribuido en toda la piernita del overol. Que no se vaya a ver muy plisado en unas partes y en otras partes parejo. Miren, den jaloncitos así para que el plisadito se distribuya bien en toda la piernita. Vamos a acomodar un poquito para acá, un poquito para allá y tratemos de que, tratemos de que ese plisadito quede bien parejito en ambas piernas. Una vez que hagamos esto, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el gorrito. Apretamos fuerte, fuerte, fuerte. Cortamos las hebras sobrantes a lo largo, o sea, esas hebritas sobrantes que queden tan largas como a ustedes les guste. Y vamos a hacer el moñito. Muy bien, amigas. Incluso, repito, esto ya es a gusto de cada quien. Si quieren colocar un cascabel pequeño ahí en cada piernita, yo creo que también se vería bonito. Yo lo pensé, pero no se los quise poner porque pensé que a lo mejor se iba a ver muy cargado, pero eso ya es a gusto y elección de cada quien. O bolitas en las puntas de aquí del overol también pueden, en las puntas de los moñitos también puede poner bolitas de colores o doraditas o plateaditas. Pues así quedó el overol terminado. Lo único que vamos a hacer al final, amigas, es coser
Y aquí yo sugiero que sea con hilo de coser o con una sola hebra de la marca Sinfonía. Ensartan su aguja de coser normal. No, si pueden con la aguja lanera, aquí no es tan complicado, pero lo que sí es mejor que sea un hilo delgado, porque si no les va a costar mucho trabajo, porque la punta de cada elfo es muy delgada. Sí puede ser con la aguja lanera, pero de preferencia hilo delgado. Y van a dar varias vueltas hasta que cada uno de los cascabeles quede bien fijo, amigas. Y ya nada más lo acomodan de esta manera. ¿Se acuerdan que aquí colocamos limpiapipas? Esos nos van a ayudar a darle esta forma muy bonita a la punta de cada una de las botitas de los elfos. Muy bien, amigas, pues hemos terminado este proyecto tan bello. Lo único que haremos ahora es colocar un poquito de color en las mejillas de ambos elfos. Fíjense que de repente veo la nariz de mi elfa y la veo un poquito chueca y en otro momento la veo normal. Déjenme en sus comentarios si la ven ustedes chueca para volvérsela a colocar. Lo bonito de nuestro trabajo es que muchas veces podemos hacer o si no nos gusta pues lo volvemos a hacer. Entonces déjenme en los comentarios si a ustedes también les parece que está chueca para colocarla de nuevo. Pues creo que en la lista de materiales no les pedí rubor, una disculpa, pero bueno, van a necesitar un poquito de rubor para poner algo de color en las mejillas de ambos elfos. En las mejillas, y si quieren colocar también aquí arriba, adelante, se ve muy bonito también, pero eso ya es a gusto de cada quien. Miren. Como ven, amigas, acabamos de terminar un proyecto preciosísimo, amigas. También, si ustedes lo desean, pueden dejarlo así o si quieren también colocar un poquito de color en la parte interna de las orejas. Esto también es a gusto de cada quien. A mí me gusta que tengan este colorcito en sus orejitas. Así es que dejando un pequeño espacio a las orillas, no coloquen el rubor en toda la oreja. Debe de quedar un pequeño espacio en todo el contorno de la orejita. Solo en la parte interna vamos a colocar rubor. Lo mismo vamos a hacer con ambos elfos. Muy bien. Es un proyecto hermoso, amigas. Por favor, espero que les haya gustado. Ya llegamos al final. Todavía nos va a dar tiempo de hacer más proyectos navideños, pero este es muy, muy bello. Lo quise compartir de una vez porque pues son proyectos entre comillas un poco largos, no es lo mismo que hacer, no sé, una esfera navideña. Entonces les va a dar el tiempo suficiente para hacer su par de elfos y ya sea para regalo, para adornar su hogar o para vender. Les va a dar el tiempo suficiente para que los vayan ofreciendo y los puedan vender. Y quedó precioso, amigas. No olviden compartir para que cada vez seamos más y más en el canal, por favor, amigas. Pues así es como quedó, mire, ya bien coloreadita, bien bonita con sus trenzas, quedó preciosa nuestra elfa. Vamos a admirarla por todos lados, miren qué bonito se ven sus botitas, lucen preciosos los cascabeles, miren, así quedó toda ella, preciosa, 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 amigas. Bien, bien bonita, se pueden sentar sin ningún problema en cualquier lugar donde ustedes los coloquen. Vamos a ver al elfo. También quedó precioso. Vean nada más. Su overol me encantó, amigas. Y como ven, prácticamente son muy pocos los cambios que haremos en cada uno de ellos. Y yo creo que sin problema van a poder hacer a su parejita de elfos. Vean qué bonitos. Me encantó su overol. Se me hace muy curioso. Y como les decía, los van a poder sentar en donde ustedes quieran, amigas. Ay, ya se me vinieron ahí unos hilos. Ay, perdón, amigas, que se me vinieron esos hilos. Estoy en la elaboración de un patrón de merlina. Así es que una disculpa si se ven esos horribles hilos invadiendo. Pues llegamos al final. Nos vemos muy, muy pronto, amigas.